Hola, bienvenidos a mi canal. Para el día de hoy les traigo un dulce de ñame. En el canal ya tengo dulce de ñame, pero la tengo hecha con panela. En esta oportunidad se la voy a hacer con coco y con azúcar. Los ingredientes a utilizar son 3 bolsas de leche que equivalen a 3 litros, una bolsa de clavo de olor, una bolsa de canela, 6 libras de ñame, 2 libras y media de azúcar. El azúcar puede variar, depende a como a ustedes les guste, si les guste muy simple o si les guste bastante cargado de azúcar. Entonces vamos probando. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a pelar el ñame y vamos a partir el coco. Acompáñenme. Al coco se le abre un hueco y se le saca el agua. El agua es muy deliciosa, la ponemos aquí para que baje el agua. Esa agua no se le va a echar al dulce, solamente nos sirve para colocarla en la nevera y tomárnoslas frías. Es muy delicioso. Y el coco ya está partido en pedacitos también para licuarlo. Bueno, ya tengo cocida el ñame. Ya lo dejamos reposar, lo vamos a licuar con solamente leche. También tenemos el coco se puede rallar, se puede moler, pero yo lo voy a licuar porque me parece que resulta más fácil licuarlo y más rápido. Entonces vamos a ir licuando el ñame. Las manos están limpias. La leche puede ser la leche de su agrado, puede ser leche de ganado, leche lactosada, leche normal, cualquier clase de leche. Incluso si no quieren leche de esta, pueden hacerlo con leche de soya. Para las personas que no toleran la leche, también se puede hacer dulce con la leche de soya. Lo vamos a ir colando. Lo vamos colando. Si ustedes no lo quieren colar, pues no lo hagan, pero eso es opción de cada persona. Y así vamos licuando todo el ñame. Bueno, ya tenemos aquí licuada el ñame. Ahora vamos a licuar el coco. El coco lo vamos a licuar con leche solamente. No hay necesidad de lavar la licuadora porque está sucia el ñame y la vamos a seguir utilizando. El coco lo partimos en pedazos bien pequeños. Y lo vamos a licuar. El coco no hay necesidad de colarlo, lo vamos a echar así. Miren, en pedazos no tan pequeños para que se vea el coco, para que se siente el coco. Y así terminamos de licuar la otra parte del coco. Así le terminamos de echar el coco licuado. El coco lo licuamos en pura leche. Este dulce no lleva nada de agua, solamente leche. Entonces le echamos el clavo de olor. Echamos la canela. Eso sí, la cantidad que ustedes quieran. Ustedes, si cuando vaya estando el dulce quieren sacársela o se la quieren dejar, no hay ningún problema. La vamos a hacer con azúcar. Yo tengo acá 2 libras y media de azúcar y la vamos a ir probando. ¿Por qué? Porque los dulces, demasiado dulces, son muy empalagosos. Entonces no la vamos a hacer tan dulce. Vamos probando. Si uno ve que el dulce está muy simple, pues le echa más. Entonces vamos a probar, vamos a revolver.
También se puede hacer con panela. Yo en el canal tengo uno con panela. Entonces, de las dos maneras hay la manera de hacerlo. También le pueden echar, si ustedes quieren, le pueden echar este extracto de vainilla. Eso es el gusto de cada quien. O extracto de coco también le pueden echar. Le vamos a echar otra vez más azúcar. Y en el transcurso le echamos otro poco. Ahora lo vamos a llevar al fogón, al fuego. Se puede hacer en leña o se puede hacer en estufa de gas. Primero le ponemos la llama alta y a medida la vamos bajando, porque si el dulce tiene demasiada llama alta se puede quemar y se puede ahumar, entonces tiene un sabor ahumado. Bueno, ya lo colocamos en el fogón, la estufa, y miren, eso negro que se le ve es el coco y el clavo de olor. Mire, hay pedazos bastante grandecitos y otros pedazos más pequeños. Entonces, para que cuando se coma el dulce de ñame, se siente el coco. Ahora el procedimiento es con la llama alta y a medida que él vaya hirviendo, le vamos bajando la llama para no pegarnos. Lo ideal es hacerlo en un caldero. Miren, este es un caldero bastante grueso, con bastante capacidad, y no se nos va a derramar fácilmente. Esto es pura leche, no le echamos nada de agua. El ñame es un tubérculo que se puede también comer. Por acá en la costa se come mucho con suero, el ñame con queso, ñame con carne, ñame con pescado. Es muy delicioso. Es una familiar de la yuca, de la papa. Entonces, es un tubérculo muy sabroso y es más barato. Ahora está más barato que la yuca y que la papa. Entonces, le voy a seguir mostrando a medida que el dulce vaya mermando, que vaya evaporando, que vaya teniendo los diferentes cambios para no hacerle largo el video. Todos los dulces son el mismo procedimiento, revolver y revolver. Vamos a ver qué tantas horas nos vamos a echar, porque se calienta uno mucho acá en el fogón, en la estufa, y si fuera de leña pues se calentara uno más, pero es muy delicioso. Miren los pedazos grandes de coco, así está. Pedacitos de coco, miren, bastante grandecitos. Miren los pedacitos de coco. Esas cosas negritas más que se ven es el coco, la partecita del coco licuado, el clavo y la canela. Miren, ya llevo media hora y todavía miren cómo va el proceso del dulce. Llevamos media hora. Si nosotros queremos que nos quede de un color bastante marroncito, pues lo hacemos con panela. Miren, coco. Va a quedar con bastante coco, que es lo más rico, que uno coma el dulce y encuentre pedazos grandes de coco y pedazos pequeños.
Seguimos en el procedimiento. Quería mostrarle cómo iba, quería mostrarle el tamaño de los cocos y también quería decirle que ya llevo media hora y que miren cómo va el dulce. Y así va este dulce, miren, ya está haciendo volcancitos. No se me ha pegado, está muy pendiente de eso. Se puede revolver con esta cuchara y también con la cuchara de palo. Yo tengo la cuchara de palo por ahí, pero se me facilita darle duro más al fondo con esta cuchara para que no se pegue más. Miren, estos son los volcanes que están haciendo, ¿sí ven? Cuando el dulce hace volcanes, porque ya va a estar en el procedimiento de que ya casi va a estar el dulce. Y seguimos revolviendo, ya va evaporado un poco, mire, estaba por aquí y mire ya por dónde va. Ha evaporado bastante. El colorcito es un colorcito muy bonito que lo da el azúcar. Bueno, ya este dulce está. Miren, ya se está viendo el caldero, ya lo eché en el vaso de agua y ya está. Miren cómo quedó con esos coquitos, bien delicioso. Miren cómo se ve el coco y lo vamos a apagar. Invito a aquellas personas que no se han suscrito a mi canal a que se suscriban, y si les gusta mi video que me regalen un manito arriba, un like, y que activen la campanita para cada vez que yo haga un video, YouTube le avise que subí video y así lo puedan ver.